Listo, bueno. En base a este pequeñito libro de patología, vamos a hacer una serie de resúmenes por capítulo, destacando ideas centrales de cada párrafo de cada tema y haciendo pues un breve mapa a modo de resumen. El día de hoy vamos a hablar del capítulo número 7, que es neoplasias, que es un capítulo bastante larguito y entonces vamos a empezar. Bueno, neoplasias. ¿Qué es una neoplasia? Neoplasia significa literalmente nuevo crecimiento y es muy comúnmente llamada, todas las neoplasias son muy comúnmente llamadas tumores. La palabra tumor era antes muy usada para referirse a los signos de la inflamación, tumor, rubor, calefacción, calor, pero pues esto ya es muy poco común y se usa más frecuentemente para referirse a las neoplasias. Ahora, definir neoplasias ha sido pues un trabajo arduo. Sin embargo, en la era premolecular, la persona que más premolecular se acercó a dar como un concepto fue un oncólogo llamado Willis. Y Willis dijo que una neoplasia era una masa de tejido celular con un crecimiento excesivo y descoordinado. Y que este crecimiento excesivo y desordenado continuaba, es decir, no se detenía a pesar de que las señales que lo habían inducido cesaban. Entonces, las señales que inducen el crecimiento de una masa excesivamente y descoordinadamente no cesan, a pesar de que el estímulo que lo provoca se detiene. Sin embargo, en la era moderna, con la llegada ya de la biología molecular y todo este cuento, el concepto cambia. Entonces se dice que una neoplasia es una alteración del crecimiento de una célula. ¿Y por qué sucede esto? Por una serie de mutaciones adquiridas que afectan a la célula y a toda su progenie clónica. Listo. Ahora, el tumor o la neoplasia está conformada técnicamente como los órganos por un parénquima y por un estroma. El parénquima tumoral son las mismas células tumorales y son estas células tumorales las que definen dos cosas. Primero, la nomenclatura y segundo, el comportamiento biológico del tumor. Comportamiento biológico del tumor. Y el estroma está técnicamente conformado por vasos sanguíneos, eh, células del sistema inmune, que como en otros tejidos también están ahí centinelas, y colágeno, que es el que entre otras cosas le da la textura, pues el soporte y al tumor. Entonces, si no hay demasiado colágeno, entonces el tumor toma una consistencia, dice la literatura, como carnosa, mientras que si hay abundancia de colágeno, entonces el tumor va a tener una consistencia pétrea, es decir, dura, como piedra, como es el caso del tumor cirros. Y este estroma va a determinar la velocidad de crecimiento y propagación que pueda o no tener un tumor. Y bueno, los tumores se clasifican. Los tumores pueden ser benignos, pueden ser malignos o pueden ser mixtos. Y los tumores tienen determinadas características que se le pueden o no atribuir a cada tumor dependiendo de si es benigno, maligno o mixto, como lo son primero la diferenciación o anaplasia. Segundo, la invasión local.
Y tercero, la metástasis. Entonces, cuando hablamos de diferenciación, nos referimos al grado o a cuánto se parecen las células tumorales a las células del parénquima del que provienen. Los tumores benignos tienden a ser muy bien diferenciados, tanto así que por lo menos en el caso del lipoma es casi imposible distinguir microscópicamente entre, entre el lipoma, que es un tumor de adipocitos, y un tejido adiposo normal. Y algunos tumores malignos, algunos, son bien diferenciados, y sin embargo los tumores, por muy bien diferenciados que estén, siempre tienen ciertas características que delatan su naturaleza maligna. Y la anaplasia es la no diferenciación o ausencia de la misma. Entonces, la anaplasia además cumple con, pues casi siempre va acompañada de otras características, como lo son el pleomorfismo. El pleomorfismo quiere decir, pleo quiere decir muchos y morfismo pues forma. Entonces, pleomorfismo significa muchas formas. Entonces, un tejido normal un tejido normal tiende a ser uniforme. Entonces las células son uniformes, núcleos uniformes, así, por lo menos del intestino. Mientras que cuando hablamos de pleomorfismo, entonces una célula es así, otra célula es así grandota, o esta célula que no es cúbica sino es cilíndrica, así. Entonces son muchas formas distintas. Otra es la morfología nuclear anómala. Entonces, cuando hablamos de morfología nuclear anómala, es que el núcleo siempre debe cumplir una relación generalmente de 1 a 4 con el citoplasma o de 1 a 6. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que podrían, por ejemplo, en la relación 1 a 4, que aquí podrían caber 4 núcleos dentro de la célula, pues. Mientras que en la morfología, en los tumores malignos, generalmente la relación núcleo-citoplasma es de 1 a 1. Es decir, que el núcleo es muy grande. Es muy grande. Además de esto, hay células que pueden tener más de un núcleo y los núcleos no son uniformes y tienden a ser como de forma granular. Entonces son como núcleos bien raros así. Tienden a formar como granulocitos. Y pueden, a veces las células, como están en un crecimiento desordenado, pueden juntarse o pueden tener, o sea, las células como tienen pleomorfismo, pueden ser unas células gigantes con muchos núcleos, que no deben confundirse con las células gigantes de Langhans, porque las células gigantes de Langhans, cuando se unen las células epitelioides, quedan varios núcleos, pero todos ellos son como uniformes. Entonces vemos una célula con puntitos, pero son uniformes, mientras que estas células tumorales con morfología nuclear anómala y además pleomorfismo tienen muchos núcleos, uno chiquito, otro grandote, otro pequeño, y además de eso los nucleolos tienden a ser mucho más grandes de lo que normalmente están. Otra característica, bueno, la mitosis. Normalmente, pues en muchos de los tejidos que están en constante regeneración, en todas las células que son lábiles, los tejidos que son lábiles, están en constante regeneración, pues hay figuras mitóticas. Y en la displasia también hay muchas figuras mitóticas. Entonces no es como una característica que defina pues un tumor maligno, sino no propiamente la mitosis, sino las figuras mitóticas anómalas o grotescas, dice el libro. Entonces lo que pasa es que por lo menos digamos en la mitosis, en una de las fases de la mitosis, cuando se forma el uso mitótico, este uso mitótico tiene dos poros, a partir de los cuales es esta forma que a nivel del microscopio se mira como una mancha con dos puntos a los lados. Mientras que en los tumores malignos, estas figuras mitóticas son anómalas, entonces tenemos usos con 3 polos o con 4 polos. Entonces, pues es así muy anormal.